Si el asombro y la curiosidad invaden tu cuerpo, observas el vasto universo y la piel se te pone de gallina. Tus vellos corporales se erizan y sientes un escalofrío que invade todo tu ser. Entonces estás en el lugar correcto. Ahora vamos a cotorrear ciencia. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito. A este episodio tenemos un invitado muy especial, al casi doctor en física de materiales, ¿verdad? Bueno, el doctorado es en ciencias básicas, especialización en física. Okay. Su presentador, me tocó, Juan Diego de la Cruz. Y yo soy Emanuel Muñoz, también conocido como Stigmat. Y bueno, como aquí dijo mi compañero Juan Diego, el día de hoy tenemos al maestro en ciencias, Fernando Velar. Entonces, y que usted se dedica a los materiales, ¿verdad? Nos ha comentado. Sí, precisamente yo me dedico, hago investigación relacionada con ciencia de materiales, que ya algunos le ponen también la palabra ciencia e ingeniería, ¿no? Pero bueno, es más ciencia que ingeniería, por así decirlo, así, claro. Y esa vez decidimos traerlo a él. ¿Por qué? Porque si se fijan o si han estado viendo los episodios anteriores, que si no los han visto, pues vayan a verlos. Los episodios anteriores eran más teóricos. Era información que incluso es más fácil encontrarla en redes sociales, porque son temas que al público en general es más común que se vea, que vimos astronomía, vimos la parte de cosmología, las matemáticas, la importancia que tienen las matemáticas, y son temas que están mucho en el ojo del conocimiento popular, de la información que manejamos la mayoría de las personas. Sin embargo, hay una rama de la física que es muy importante y que es la física de materiales. Y esta física no es tanto teórica. Puede ser teórica, pero generalmente es más experimental, más práctica, ¿no? Más práctica. Bueno, y que lógicamente está basada en fundamentos teóricos, fundamentos básicos que la mayoría de los que estudian física o alguna ingeniería conoce un poco sobre eso, pero básicamente lo que haces es agarrar todos esos fundamentos teóricos y convertirlo en algo tangible, ¿no? Como tal. Básicamente es eso, es porque ves cómo aplicar todos los principios básicos a algo que ya es tangible, como lo es la tecnología incluso. Bueno, ¿y usted qué definición nos pudiera dar de así como la ciencia, pues, de los materiales? Bueno, básicamente para estudiar materiales, pues es una combinación de un montón de áreas de la física. La mayoría piensa que nada más es un área que se llama física de estado sólido, pero no, simplemente van inmiscuidos. Cuando nosotros estudiamos materiales, pues lógicamente los conceptos más básicos o primordiales los obtenemos de la mecánica cuántica, a final de cuentas. Después de la mecánica cuántica vienen, por ejemplo, lo que es física estadística. Nosotros vemos también parte de muchos procesos de física estadística en materiales, en la teoría de los materiales. Después viene la parte de la termodinámica, la teoría electromagnética, la electrodinámica, todo eso. Entonces, básicamente, los que nos dedicamos a materiales, pues es una gran compilación de todas las áreas de la física, pero como les digo, con una finalidad o una aplicación a partir de lo que son los materiales, básicamente. ¿Y cuál cree que exista la definición entre una persona que estudia ingeniería o una persona que estudia materiales directamente desde física? ¿Por qué es tan importante estudiar física para poder entender los materiales? Bueno, yo pienso que más bien la diferencia un poquito de ambos es que quien estudia la física de materiales, como les mencionaba en un principio, hace un estudio o hace énfasis en todos los conceptos y todos los procesos físicos que hay detrás del funcionamiento de un dispositivo como tal. En cambio, las personas que hacen ingeniería, pues ya es un poquito, no les interesa tanto la física básica o conocer todos los efectos o todo lo que tiene que suceder para que un dispositivo funcione. Simplemente ellos se dedican en la funcionalidad del dispositivo y pues como todos ingenieros o todos buenos ingenieros, pues hacerlo incluso comercialmente accesible, ¿no? Sí. Entonces, pero nosotros somos más se le llama incluso física básica, ¿no? Ciencia básica, por así decirlo, a final de cuentas, porque estamos basándonos, todo el análisis que nosotros hacemos es a partir de principios básicos de la física en general.
Entonces, usted estudió la licenciatura aquí en la Unidad Académica de Física, después hizo el máster en Ciencias Básicas. La máster sí es en Ciencias Físicas. En Ciencias Físicas. Ajá. Ok. Ese lo hizo también aquí, ¿verdad? También aquí en la Unidad Académica de Física. Y actualmente está haciendo su doctorado, ¿verdad? Está por terminarlo. ¿Cuándo se titula? ¿Cuándo termina ya su...? Pues básicamente ya lo que es concerniente al periodo de créditos, ya lo cumplí. Son 4 años. Yo empecé, creo que en el 2000... un poquito antes de que empezara la pandemia, en el 2018 empecé, terminé los créditos hace básicamente un semestre, y ahorita ya nada más estoy en proceso de finalizar lo que es el proyecto, la escritura del proyecto de tesis para poderlo presentar. Muy bien. ¿Cuándo lo presenta? Bueno, ¿hay una fecha importante? Yo pienso que ahí viene como que el meme de oye, la tesis. ¿Para cuándo la tesis? ¿Para cuándo la tesis, no? Se pone todo nervioso. Sí, claro. Sí. No, yo pienso que, bueno, la idea es más tardar finalizando este semestre. Espero no llevarme tanto tiempo. Yo pienso que unos 2 meses más, 2 meses y medio más, estaremos presentando el proyecto. Lógicamente, por cuestiones de pandemia, pues tuve un poquito por ahí contratiempos, por así decirlo, pero ya básicamente se fueron subsanando en estos tiempos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál fue su línea o su proyecto de investigación con el que está trabajando actualmente usted? Fíjate, yo trabajo sobre una cosa que dentro de los materiales se conocen como materiales semiconductores. Básicamente yo pienso que en la física dividimos a los materiales en 3 grandes ramas, que son aislantes, semiconductores y conductores. Dentro de todos estos, los que han tenido una ciencia o se han desarrollado un poco más han sido los materiales semiconductores, porque sus propiedades son muy aptas para un sinfín de aplicaciones a nivel tecnológico, como no tienen una idea. La mayoría de los dispositivos tecnológicos que utiliza la tecnología moderna están basadas en materiales semiconductores. Entonces, yo he venido trabajando eso desde la licenciatura. Básicamente en la licenciatura yo trabajé con un material que es también semiconductor, que se conoce coloquialmente como ITO. ITO es por sus siglas en inglés de Indium Tin Oxide, que es como óxido de indio dopado con estaño, algo así. Y a partir de ahí le agarré muchísimo gusto a todo lo que tiene que ver con este tipo de materiales, porque tienen aplicaciones muy diversas. Al principio, cuando estás en la licenciatura, pues lógicamente tú lo que andas buscando es un tema de tesis y pues, ¿qué voy a estudiar, verdad? Y pues se te presenta una infinidad de áreas, ¿no? La mayoría, yo pienso que la mayoría que se inscribe a física, como mencionabas al principio, los temas de mayor interés, pues la astronomía, la cosmología, las estrellas, los planetas. Yo llegué aquí así, también, precisamente. Yo decía, no, yo quiero ser astrónomo y todo eso. Pero porque es lo que te venden en internet, es lo que más vendes, lo que hay más información y se hace más divulgación, ¿no? Que no veía las series estas de Carl Sagan, ¿no? Y todo eso, Cosmos. Entonces Cosmos y todo eso, entonces dices, órale, me interesa mucho eso, y es como, pero ya llegas aquí y dices, bueno, hay un montón de áreas más, está partículas, está física de estado sólido, está de gente que hace física matemática, modelos dinámicos y todo eso. Entonces es una elección importante, y ya llego yo y dije, bueno, tuve por ahí unos contratiempos, un par de problemillas con mi idea principal, que era estudiar astronomía, que no lo vamos a mencionar en el podcast. Pero pues me dirigí más al área de estado sólido y me gustó, me gustó bastante. Y entonces me decidí empecé a trabajar. Lógicamente estado sólido también es un área que tienes un montón de áreas de las cuales eliges una y todavía llegas a esa área y un montón de temas en esa área también. Entonces yo me decidí por la parte de los dispositivos semiconductores o basados en materiales semiconductores, porque pues está desde el principio está muy interesante esta área.
pues por ejemplo, una de las materias que más nos empiezan a llamar la atención o que suena muy bonito cuando de recién entramos o con la cual podemos farolear por ahí cuando andamos de estudiantes, ¿no? Es la mecánica cuántica. Sí, porque todo el mundo dice, llevamos mecánica cuántica y no, hombre, todo el mundo dice, no, eso va a estar muy padre, ¿no? Y otros dicen terapias cuánticas, cuartos, dimensiones. Para farolear ahí en las fiestas, ¿no? Ándale. Ligando. No, yo estudio cuántica. Vas ahí a tomarte una cheve a un bar y llevas tu libro de mecánica. el Griffiths, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Griffiths o Griffins o cómo se llama? El azulito, el del gatito. Es ese mero. Y entonces pues ahí lo estás, ahí lo traes, ¿no? Y pues es que realmente sí, porque pues a final de cuentas es lo que todo el mundo dice, no, wow, ¿no? Pero ya cuando lo empiezas a explicar, pues por ejemplo, bueno, anterior a mecánica cuántica, pues llevas la materia que es de física atómica, donde ves un montón de cosas de la física moderna, ¿no? A final de cuentas. Pero ya cuando llegas a mecánica cuántica, empiezas a ver lo que, sin saber tú en esos entonces, pues es la base del estado sólido. Porque pues recuerden que uno de los temas más importantes para la mecánica cuántica, por ejemplo, es la descripción del átomo de hidrógeno, ¿no? Sí. En la mecánica cuántica es lo primerito que haces, ¿no? Lo primero que te hacen es que tomas el átomo de hidrógeno y llegas a la conclusión que todo mundo sabe, donde se supone que los electrones en el átomo de hidrógeno viven en niveles cuantizados, ¿no? Que son los niveles atómicos, y le das y pues incluso obtienes por ahí una expresioncita del valor que tiene que tener cada uno de los orbitales, ¿no? O cada uno de los niveles atómicos. Entonces, la física de estado sólido parte de eso, precisamente, parte de esa concepción de la cuantización de los niveles de energía de los electrones presentes en un átomo. Pero lógicamente, pues nosotros agarramos el caso siempre más sencillito, ¿no? Pues el átomo de hidrógeno, pues ¿qué es? Pues es un protón y un electrón ahí dando vueltecitas, ¿no? Pero pues no todos los átomos son así. Sí, lógicamente se te complica un poquito más cuando tienes átomos de diferente naturaleza o átomos diferentes que son más electrones, más protones y todo eso. Pero al menos ya tienes una idea de partida, un punto de partida sobre cómo se concibe o cómo se comporta electrónicamente los átomos, ¿no? Sí. Entonces la física de estado sólido surge de eso, porque si tú tomas eso como ejemplo, la gente se empieza a preguntar, por ejemplo, ¿y qué pasa si junto, por ejemplo, dos átomos? Que no nada más sea uno, porque a final de cuentas cuando haces el cálculo, recuerden que se considera el átomo aislado, con el núcleo completamente inmóvil y el electrón dando vueltas, ¿no? A final de cuentas, y esa es la concepción que se hace. Pero bueno, si juntas, por ejemplo, más átomos que no nada más sea el átomo aislado, ¿qué sucedería? Entonces ahí empieza una descripción o tratar de describir desde el punto de vista electrónico los materiales como tal, porque acuérdense, pues, todos los materiales son átomos formaditos, ya sea de una forma ordenada como lo son los cristales, o una forma desordenada como son los materiales amorfos, ¿no? Sí. Entonces la gente que empezó a hacer por ahí investigación sobre eso se dio cuenta de que, bueno, ya sé que cuando yo tengo solamente un electrón, se comporta de forma discretizada, ocupa ciertos niveles energéticos y pues lógicamente trata de ocupar los niveles que son más cercanos al núcleo, ¿no? Que son el estado fundamental a final de cuentas, pero existen otros niveles que también son accesibles, de tal manera que si el electrón se encuentra en esos niveles, se dice que el átomo está en estado excitado, ¿no? Entonces, bueno, cuando juntamos dos átomos es importante lo que empieza a suceder, porque ahí empieza la concepción de cómo nosotros podemos dividir a los materiales en conductores, semiconductores y aislantes, porque aparece un concepto que se llama band gap a partir de la estructura electrónica. Lo que pasa es que si juntamos dos átomos, se supone que todos sabemos desde las clases de química de secundaria que los electrones que interactúan pues son los electrones de las últimas capas, ¿no? Los que se conocen como electrones de valencia. Y los electrones que están en las capas más internas al átomo permanecen intactos, esos no se mueven, esos siempre están ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos una red de átomos que están interaccionando unos con otros, pues los únicos niveles energéticos que interactúan son los últimos. Y ocurre algo bien interesante que se le llama desdoblamiento de bandas de energía. Cuando interaccionan los últimos niveles, se hace un desdoblamiento y aparecen nuevos niveles, cuantizados también. Aparecen nuevos niveles cuantizados arriba de esos niveles que están bien establecidos en el núcleo. Cuando aparecen estos nuevos niveles cuantizados,
Se supone que, acuérdense que, cada uno de esos niveles cuantizados puede admitir nada más 2 electrones por el principio de exclusión de Pauli. En un principio se pensaba que nada más era 1, pero acuérdense que aparece por ahí un número cuántico que se llama spin. Y el spin tiene 2 valores, ¿no? Menos un medio y más un medio. Menos un medio y más un medio, ¿no? Entonces cada uno de esos orbitales puede admitir nada más 2 electrones, y cada uno de esos orbitales inclusive está descrito por números cuánticos como lo son el spin, y ya saben que hay más números cuánticos, ¿no? Que es el momento angular y bla 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 bla, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando hacen un modelo, o cuando se plantea hacer un modelo para describir la configuración electrónica de los materiales, se toman ese desdoblamiento de bandas y se da cuenta de que cuando se desdoblan eso se crean nuevos niveles que también están discretizados, y se forman por ahí dos bandas, porque al momento de formar niveles nuevamente discretos, los niveles que pueden interaccionar nuevamente también son los niveles superiores. Entonces se empieza a formar lo que se considera como un continuo de energía, por así decirlo, continuo entre comillas, ¿no? Porque es como la diferencia entre los últimos niveles es pero tan pequeña, y todavía lo subdividimos en n niveles, entonces quiere decir que la diferencia entre cada nivel es muy pequeñita. Por lo tanto se forma como un tipo banda de energía que es un continuo, y a esa banda de energía se le conoce como banda de valencia. Aparece primero la banda de valencia, ¿sí? Y la banda de valencia, pues todos sabemos que nuevamente es donde viven prácticamente los electrones que pueden interactuar con los demás átomos. Pero a partir de eso también surge otra banda un poquito más arriba, que se le conoce como banda de conducción. Todo el mundo conocemos la banda de conducción. Entre ellos hay una diferencia de energía que para los que se dedican a estados sólidos se le llama band gap, que es prácticamente una banda prohibida. O sea, quiere decir que son niveles de energía a los cuales el electrón no puede acceder. O sea, está prohibido estar ahí. Entonces, esa diferencia en esa banda de energía lo utilizamos para clasificar ahora sí a los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. Los conductores, la banda de valencia y la banda de conducción están prácticamente traslapadas. Por eso es muy fácil poner a conducir los materiales que son conductores. O sea, de la nada conducen, incluso así lo ponemos y conduce sin ningún problema, ¿no? Porque estas 2 bandas están traslapadas. Los electrones que viven en la banda de valencia brincan fácilmente a la banda de conducción, o coexisten en la banda de conducción. Por lo tanto, nomás aplicamos una diferencia de potencial y los electrones mueven, ¿no? Se mueven sin ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, los aislantes, ese nivel energético entre la banda de valencia y la banda de conducción está muy separadísimo, están muy grandes, o sea, necesitan muchísima energía para pasar a conducir. Por lo tanto, aplicamos una diferencia de potencial. Si no es lo suficientemente grande o mayor al valor del band gap, pues simplemente no pasa nada, no conducen. Entonces, pues la diferencia, les digo, es muy grande. Sin embargo, en los semiconductores empiezan a ser tan importantes porque se dan cuenta de que estas 2 bandas no están traslapadas como en el caso de los conductores, pero no están tan separadas como en el caso de los aislantes. O sea, están a una separación mediana, de tal manera que bajo ciertas condiciones nosotros podemos suministrar la energía suficiente a los electrones que viven en la banda de valencia y ponerlos a conducir. Entonces esto empieza a ser muy importante, porque los materiales semiconductores empiezan a ser la base para la mayoría de los dispositivos electrónicos que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces empezamos desde por ejemplo lo que es lo básico, como les mencionaba, desde temas de mecánica cuántica, donde sabemos cómo se comportan electrónicamente los átomos, y a partir de ahí se desarrolla la estructura electrónica de banda de los materiales y se empiezan a definir conceptos como lo son el band gap, y a partir de ahí aparecen los materiales como los conocemos hoy en día. Entonces es un área importante desde esa perspectiva, porque una cosa es que ya describiste, ya tienes una manera de describir el comportamiento electrónico de los materiales, y ahora ¿qué sigue? La utilidad, ¿no? ¿Dónde lo vas a utilizar y para qué lo vas a utilizar? ¿Sí? Y yo pienso que al menos los materiales son tan importantes porque pues, son la base de todo lo que tenemos, de absolutamente toda la tecnología que conocemos. Los semiconductores son la base de eso. Órale. Gracias a eso podemos tener internet. Bueno, podemos tener computadoras, podemos tener teléfonos, podemos tener. Claro. Y es algo tan importante que la mayoría de las personas no lo ven. Dicen como eso, ¿por qué será? No, pues no sé, igual y
Exacto. Se fijan más en, como acabamos de mencionar, en los temas de astronomía, en los temas de cosmología, incluso hasta ahorita últimamente ya se está poniendo también de moda la física de partículas. Física de partículas. Ajá. Pero materiales se queda fuera del ojo de la divulgación. Y ahorita pues sabemos que gracias a los materiales podemos tener todo. Gracias a los materiales ustedes pueden estar viendo este video. Claro, por ejemplo. Pueden ver todo. Y es que ha sido bastante importante porque cada cierto tiempo, antes empezaron siendo, por ejemplo, los teléfonos celulares, que antes eran unas cosas grandotas, que a mí no me tocó verlas, pero que eran como unos cuadrotes, ¿no? Que se ponían. El Motorola, ¿no? Que era un ladrillote. Y ya ahorita que hasta los podemos ver en los relojes de acá. Exacto, o sea, por ejemplo, pues yo crecí, pues desde morrillo, pues veía, no, pues los celulares eran así de botoncitos de pantallita verde. Y luego se hacían delgaditos y después ya, bueno, era el bloquecito así, luego más chiquito, y luego ya después salieron los touch y era así, bueno, los táctiles, ¿no? Que era así como un táctil como que le tenía que apachurrar uno bien raro. Sí. Y además de todas las funciones que traen, porque además de ser táctiles, pues tenemos que reloj, calculadora, tenemos calendario, tenemos, bueno, una infinidad de... La cámara es, por ejemplo, pues recibe luz, ¿no? Ajá. Y transforma la luz como en electrones que lo puede leer, digamos, el dispositivo. ¿Ahí hay un semiconductor que implica el funcionamiento? Bueno, básicamente, en cuestión de fidelidad, en cuestión de las cámaras y eso, yo pienso que son un montón de factores, ¿no? Los que influyen, según tengo entendido. Una es el tiempo de exposición que te permite la lente, la exposición a la luz. Lógicamente, entre más luz atrape, tengo entendido que, por ejemplo, por ahí puedes tener un poco más de nitidez en la fotografía que tomas, etcétera, pero ahí entran más cuestiones de óptica, que a final de cuentas pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, de qué están hechos las lentes, ¿no? A final de cuentas, a lo mejor son cuestiones de geometría y todo ese tipo de cosas, pero pues también las lentes tienen que estar hechas de algún material, ¿no? No pueden ser así como que creadas de la los la nada, CCDs, ¿no? Le llaman CCD como en el cuadrito receptor de que llegan los fotones y lo transmite a electrones. Claro. Llaman CCD y eso pues está hecho de materiales que alguien ya lo trabajó en esta área, ¿no? Sí, pues es que eso conlleva, pues todo ese tipo de efectos, por ejemplo, también es que se han venido investigando a lo largo del tiempo y que se ha desarrollado, por ejemplo, gracias a los materiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de los efectos más famosos por los cuales es reconocido Albert Einstein, pues, fue por el que le dieron el premio Nobel, por ejemplo. El efecto fotoeléctrico, que a final de cuentas hoy en día lo explotamos y lo explotamos de una manera como no tienen una idea, ¿no? Sí, bien. Por ejemplo, la creación de las celdas solares se basan en el efecto fotoeléctrico y eso es gracias, todo este desarrollo que ha habido en celdas solares, pues también es gracias al estado sólido y al desarrollo de la ciencia y tecnología de materiales como tal, porque a final de cuentas pues una celda solar no es otra cosa más que todo material puede ser una celda solar siempre y cuando cumpla ciertos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, una celda solar es la unión de dos semiconductores, uno tipo P. Se le llama tipo P a un material semiconductor que en lugar de conducir por electrones conduce por medio de huecos. Los huecos son ausencia de electrones, no es otra cosa más que la ausencia de electrones. Y otro material que conduce por medio de electrones, precisamente. Entonces, cuando generamos una unión, que a final de cuentas también es uno de los dispositivos base de la mayoría de la tecnología moderna, cuando nosotros generamos una unión PN, o sea, de un semiconductor tipo P con un semiconductor tipo N, lo que sucede es que a nivel atómico y a nivel electrónico empiezan a suceder un montón de cosas que son muy interesantes. Como uno tiene exceso de cargas positivas, entre comillas, porque el hecho de llamar huecos, el hueco es una pseudopartícula, o sea, no es una partícula tangible como tal, simplemente le llamamos hueco, les mencionaba anteriormente, a la ausencia de un electrón. Entonces básicamente se le asocia la misma carga que el electrón, pero positiva, ¿sí? Entonces cuando nosotros los ponemos a interaccionar, en la región de interacción, los electrones por interacción columbiana pues empiezan a juntar con los huecos y entonces lo que empiezan a hacer se le llama recombinación, como quien dice se aniquilan. Entonces hagan de cuenta que de este lado empieza de la región tipo N, donde hay electrones extra,
empiezan a crear una región donde quedan los núcleos de los átomos solitos, no hay electrones ahí, empieza a haber un exceso de carga positiva, y del lado tipo P empieza a haber un exceso de carga negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos cargas positivas y cargas negativas? Se juntan. Pero si las tenemos separadas de tal manera que no se junten como en un capacitor. Pues se pueden quedar ahí. Pues se quedan y se establece y hay un campo eléctrico, ¿no? Sí. Se establece un campo eléctrico, a final de cuentas, acuérdense. Entonces hagan de cuenta que se establece una región que se le llama región de agotamiento, porque no hay cargas eléctricas libres ahí. Y nada más, lo único que existe ahí es la presencia de un campo eléctrico y nada más. Entonces, cuando nosotros todo eso lo ponemos en un dispositivo o en materiales que sean activos para la radiación solar, lo que hacen los fotones del sol es que llegan, penetran hasta esa región de deflexión y lo que hacen es que generan nuevos pares electrón huecos. Se vuelven a generar pares electrón huecos por medio de los fotones, por medio del efecto fotoeléctrico. Acuérdense que por medio de un fotón lo que hacemos es arrancar electrones a un material, ¿no? Entonces, por medio del efecto fotoeléctrico se generan ahí pares electrón huecos, pero como ya tenemos establecido un campo eléctrico en medio, entonces acuérdense que si no tenemos campo eléctrico, nosotros generamos electrones y pues los electrones ahí se están y dicen, pues como yo no sé para dónde me muevo, se quedan y pues ahí me quedo, ¿no? Ahí cotorrean y ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? No, bien, ¿cómo? Bien, ¿No? todo dar. A todo dar, aquí andamos, mira. ¿Cómo estás? ¿Estás bien o mal? No, pues es que estoy negativo. Hoy amanecí muy negativo. Pero no, acuérdense que ahí tienen el incentivo del campo eléctrico. Y el campo eléctrico le dice a los electrones, muévete, compa. Ponte a trabajar, ¿verdad? Sí. Ponte a trabajar. Entonces los electrones empiezan a moverse. Entonces acuérdense que si se establece un campo eléctrico, siempre el campo eléctrico va saliendo de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Y los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico, ¿no? A final de cuentas. Sí. Entonces hagan de cuenta que se crea el par electrón hueco por medio del campo eléctrico. Los electrones se van para un lado, los huecos se van para el otro lado, entonces empieza a haber un montón de carga positiva de este lado y un montón de carga negativa de este lado, pero exageradamente mucha. De tal manera que si nosotros llegamos y aunque agarremos un alambrito así de cobre para cerrar el circuito, pues los electrones dicen, hay un chorro de carga positiva, deja voy. Y entonces se genera la corriente. Entonces si ustedes ponen un socket, un foco entre esa corriente, pues va a entender. Entonces lo que hace que una celda solar genere una corriente prácticamente, pero o sea, el sol nos ayuda. Sin embargo, el sol por sí solito no generaría la electricidad. Se necesita un dispositivo que transforme esa energía lumínica, esos fotones de luz, pues en corriente eléctrica, ¿no? Y luego también usted es que el maestro Avelar dio un seminario aquí en la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y también habló justamente de esto, ¿verdad? De celdas solares, y de que se está planeando hacer celdas solares que sean transparentes, ¿no? Sí. ¿Y cómo se podría llegar a una celda solar transparente, y cuál ha sido su trayectoria para lograr hacer eso? Bueno, la idea surge, yo me imagino que esa idea ha estado en pie desde hace un montón de tiempo, porque no son temas nuevos. Yo pienso que este tipo de temas básicamente empiezan desde los 1900, cuando se descubren los óxidos conductores transparentes, porque anteriormente lo que se conocía eran las propiedades de los materiales en bulto, se le llama, así como los elementos por separados, ¿no? Así, o ya compuestos, pero en polvos o así. Pero cuando se empieza a descubrir los óxidos conductores transparentes, y luego se descubren nuevas tecnologías, por ejemplo, lo que son las tecnologías de película delgada, pues yo pienso que ya se planteaba la idea, ¿no? De decir, como les digo, si se descubre algo ya lo descubrí, pero ahora en qué lo voy a aplicar, ¿no? Entonces, esa idea comenzó desde que yo estaba en la maestría. En la maestría lo que hice fue nada más corroborar un tipo unión PN como las que le mencionaba hace ratito, ver si realmente se comportaba o tenía un comportamiento rectificador, porque todos también vimos por ahí en algunas de nuestras clases de que, si ustedes llevaron estado sólido, porque ya no lo tienen como materia. No, ya no lo tenemos. Es optativa. Pero me imagino que por ahí, no recuerdo en qué materia, por ejemplo puede ser cuántica o física atómica. Se da la ecuación ideal de un diodo, o sea, cómo se comporta un diodo cuando se le suministra voltaje, y es una ecuación, es una grafiquita que se le llama curva característica.
Básicamente, cuando nosotros tenemos una unión PN, hagan de cuenta que en polarización, si nada más es unión, en polarización inversa no tiene que generar ninguna corriente, viene en cero, pasa a voltajes en polarización directa, a lo mejor viene en cero y a partir de un voltaje que se le conoce como voltaje umbral, empieza a haber una corriente de forma exponencial. Esa es así como que la ecuación básica de una unión de este tipo. Se le llama comportamiento rectificador. Entonces, yo en la maestría corroboré la obtención de una unión por medio de dos semiconductores, de un material que se llama óxido de zinc. Y este material presenta las dos facetas. Es tipo N y puede ser, por ejemplo, tipo P, ¿no? También, bajo ciertas condiciones y con ciertas impurezas. Entonces ahí surge la idea de ver si realmente se pudiese crear una celda solar transparente, que ya había celdas solares transparentes reportadas en la literatura, pero pues hay que hacerlo tú, ¿no? Yo pienso que eso es parte de lo que todo científico busca, es hacer algo con lo que tienes y con lo que sabes, ¿no? Sí, y más verlo tangible ya, decir como la satisfacción de que lo estoy viendo, lo hice, lo hice yo, exactamente. Y el proceso, más que nada, es porque pues nadie les dice, pues lo hice así, y no hay un tutorial ni hay instrucciones, como una receta de cocina. Claro. Entonces, pues ahí está. Y es que pasas su infinidad de cosas, ¿no? Durante el proceso. Y no solo fuiste tú, o sea, fuiste tú en tu proceso de hacerlo tú como tal, o reproducirlo, ¿no? Pero todo lo que tuvo que pasar antes de ti para llegar a ese punto, ¿no? Que era parte de lo que les decía, las investigaciones. Por ejemplo, en este material en particular, hace un montón de tiempo empezaron a estudiarlo desde por allá los 1900 que les digo que aparecen los primeros óxidos conductores transparentes. Se empieza a estudiar este material, pero este material es bien raro, así pero rarísimo como no tienen una idea. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la fórmula básica del óxido de zinc, que es el que les digo que yo trabajo, nosotros sabemos que el oxígeno tiene una valencia de -2 y el zinc tiene una valencia de +2. O sea, si los junto, básicamente lo que harían sería formar enlaces covalentes. Y los dos electrones que le faltan al oxígeno se los suministrarían los dos electrones extras que tiene el zinc. Y ahí quedaría la cosa. O sea, a eso se le conoce como un semiconductor intrínseco. Es un semiconductor que no tiene para nada portadores libres de carga, ni huecos ni electrones. Pero ahí está el detalle. Se dieron cuenta de que el óxido de zinc, a pesar de que debería ser intrínseco, no lo es. Es tipo N. O sea, tiene electrones extras. Y entonces, pues, los científicos empiezan a preguntar, pues, ¿qué onda, no? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen o qué? O sea, ¿de dónde los está agarrando? Yo con la manga. Me salió mal. Traía los electrones en la bota, ¿no? 3 electrones. Entonces dicen, bueno, lo primero es, pues, vamos a ver de dónde salen esos electrones. Entonces, se dan cuenta de que para que un material sea 100% perfecto, está muy difícil. En la naturaleza está exageradamente difícil. Incluso yo esa parte no lo concebía tanto hasta que lo vi desde otra perspectiva, o me lo hicieron ver desde otra perspectiva. Por ejemplo, si yo les digo, tengo un material X, el que sea, que es 99.999% puro. O sea, eso quiere decir que tengo el 0.001% nada más de impurezas. ¿Ustedes qué dirían? Está excelente. ¿Es un material muy bueno? Sí, 0.01. Yo diría que sí está bien, ¿no? Yo también eso pensaba. Diría, yo decía, no, pues oye, esto está limpiecísimo. Vamos a ganarnos el premio Nobel. Está limpiecísimo, ¿no? Sí. Pero ya cuando lo ves desde la otra perspectiva, te das cuenta que no es cierto. ¿Cuál es el número de Avogadro? ¿De qué orden es el número de Avogadro? ¿Por 10 a la 22? Por 10 a la 23. 23. Ajá. Saquen el .001 de por 10 a la 23. No es nada. Bueno, más bien es mucho. Sí, es mucho, es un montón. Es por 10 a la 20, por 10 a la 21. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, fíjense bien, de por 10 a la 23 tienes por 10 a la 21 cosas que no son de lo que tú quieres. Varias órdenes de magnitud. Entonces, cuando lo ves en porcentaje, dices 99.999% puro, dicen, órale, está bien. Pero ya cuando lo ves desde la otra perspectiva, te das cuenta de que realmente no es nada puro. No es nada puro, o tienes muchas cosas que no quieres ahí, ¿no?
Entonces eso era lo que me sucedió a mí, pues. Y eso es lo que vieron en el óxido de zinc. A pesar de que es un material a lo mejor muy puro, existen cosas que no quieres. Ahí hay cosas presentes que a pesar de que tú no quieras, están presentes. Entonces, ¿ese fue el motivo por el cual hay electrones extra? Sí, porque por ejemplo se dieron cuenta de que si tú tienes una red perfecta de óxido de zinc, aquí está un sitio de oxígeno, está unido con un zinc. Porque acuérdense que la estequiometría nos dice que está unido. Como es ZNO, o sea, un átomo de zinc está unido con un átomo de oxígeno, entonces tiene que ser zinc, oxígeno, zinc, oxígeno. El arreglo es un arreglo periódico y bueno, ya lo demás es de estructura cristalina, ¿no? El óxido de zinc puede estar en un arreglo periódico de átomos, tanto hexagonal como también creo que por ahí una cúbica que se llama zinc blenda. Pero la más normal es la hexagonal. Entonces hagan de cuenta que si estaba todo perfecto es oxígeno, zinc, de alguna manera, hexagonalmente, pero oxígeno, zinc, así todo bien acomodadito, bien bonito. Pero el problema es de que, pues, como en esta vida, no todo es perfecto. En el óxido de zinc se da de que hay vacancias de oxígeno. Eso quiere decir, si aquí tendría que estar un oxígeno, no está libre, hay una vacancia de oxígeno. Y si hay una vacancia de oxígeno, quiere decir que hay un zinc que no está unido. Y si hay un zinc que no está unido, son 2 electrones extras. Para eso. Entonces, y por cada zinc que no está unido va a haber 2. Dos. Entonces, si ustedes tienen un porcentaje considerable de impurezas dentro del material, pues va a haber un montón de electrones por ahí libres. Esa es una. Otra, si aquí tiene que estar un oxígeno y acá tiene que estar un zinc, lógicamente ustedes saben que hay una distancia entre ellos, que se le conoce como enlace. Pero a lo mejor llega un zinc bien gandalla y dice, ¡pum!, me pongo aquí. Un zinc, se le llaman zinc intersticiales, o sea, que están en los intersticios de los enlaces. Entonces, si llega y se pone, este zinc ya estaba ocupado, enlazado con y este no tiene con qué enlazarse, vuelve a generar 2 electrones a la red. Entonces se generan electrones libres. Entonces, y si sumamos lo que teníamos de vacancias de oxígeno y zinc intersticiales, pues ya hay un montón de electrones libres. Entonces llega otro y dice, bueno, sí, pero se están olvidando del hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que es tan ligero, pero tan ligero que donde quiera está presente. O sea, hay hidrógeno donde quiera aquí en la atmósfera. En cualquier proceso que ustedes tengan hay hidrógeno. Hidrógeno por donde quiera. Entonces, si metemos un hidrógeno por ahí de manera intersticial o de la manera que sea, ¿qué va a aportar? Pues el hidrógeno tiene un electrón. Entonces va a aportar un electrón libre a la red. Entonces, por lo tanto, va a haber todavía más electrones libres. Entonces los científicos empiezan y dicen, bueno, ya sabemos que el óxido de zinc es tipo N de forma intrínseca por este tipo de cosas, ¿sí? Entonces ahí es donde entran, bueno, ya tienes una idea de lo que está sucediendo, pero ahora viene la parte de la física estadística que te dice, bueno, ahora, si yo quisiera hacer un óxido de zinc tipo P, o sea que sea por medio de huecos, ahí lo que estoy haciendo es aportar electrones libres, pero si yo quisiera aportar huecos libres a la red, ¿cómo le haría? En lugar de que sea vacancias de oxígeno, que sea vacancias de zinc. O sea, le quito un zinc, hay un oxígeno que necesita 2 electrones, si no está el zinc no los puede llenar y por lo tanto aporta 2 huecos, ¿sí? O oxígenos intersticiales, lo mismo que el zinc, ¿no? O sea, oxígenos que se pongan en medio de ellos y también aporte 2 huecos. Pero el detalle es que eso no se podía, porque pues, era lo que les decía, ellos llegaron a decir, si se pueden formar estas, ¿por qué estas no se pueden formar? Es un detalle curioso. Entonces empezaron a ver, hay una cosa que ahí entran los de física estadística y termodinámica y todo eso, a calcular unas cosas que se llaman entalpías de formación. O sea, sí, ellos empiezan a calcular la energía necesaria para que se formen cada una de estas impurezas, ya sea vacancias de oxígeno, vacancias de zinc y todo eso, y se dan cuenta que las 3 impurezas que generan electrones libres tienen entalpías de formación más pequeñas que las que generan huecos libres. Y acuérdense que a la naturaleza le gusta estar en su estado mínimo de energía. Siempre es flojita la naturaleza. Entonces dice, no, pues si ellos ocupan menos energía, pues mejor que se formen ellos y estos no. Sí. Entonces ahí a este material les digo que es muy curioso y es muy frustrante porque es un material que se le conoce como material unipolar. Es un material que por sí solo solamente presenta conductividad tipo N, no puede presentar conductividad tipo P. Y no puede entre comillas, porque hay muchos artículos que dicen que sí,
pero a veces no se les cree. A veces sí. No, o sea, realmente antes, a principios de las últimas décadas de los 90s, pues es que realmente publicabas algo y pues lo que decías era cierto, porque no había cómo compararlo casi, pues había muy poco material disponible como para comparaciones y pues la mayoría lo tomaba como cierto, ¿no? Esto es cierto, pero te das cuenta después que es muy difícil, muy difícil lograr lo que se supone ellos lograron, ¿no? Y entonces empieza la frustración con este material, les digo, porque es unipolar, solamente presenta ese tipo de conductividad. Y acuérdense que nosotros necesitamos la otro tipo de conductividad. Uno puede decir, fácil, pues pégale otro material que presente la conductividad tipo P. Y sí se puede, pero hay un problema en la interfaz. Si tú tienes un material que está creciendo así bien bonito, hexagonalmente hacia arriba, empaquetadito, como si fuera un panalito de abejas, y de repente le encimas otro material que tiene... Lo mejor que te puede ocurrir es que también sea hexagonal, ¿sí? Lo mejor que te puede ocurrir así como tal. Pero a lo mejor sus hexágonos son un poquito más grandes, entonces empieza a haber un chorro de esfuerzos dentro de la interfaz. Y cada esfuerzo o cada cosa que suceda dentro de la interfaz tiene como consecuencia algo en el funcionamiento de tu material. Lo primordial es que vaya en hexagonitos y llegue otro material que también esté en hexagonitos, pero con las mismas constantes de red para que no se force la interfaz y siga creciendo hacia arriba así bonito, de forma epitaxial se le conoce. Entonces por eso se plantea de siempre utilizar el mismo material o tratar de utilizar el mismo material en este tipo de homouniones. El problema con el óxido de zinc es eso, que no puede presentar, bueno, por sí solo no puede presentar la conductividad tipo P. Y entonces pues hay que recurrir a la literatura sobre un montón de cosas que se llaman procesos de dopaje con otros elementos de la tabla periódica que generen impurezas, se le llaman impurezas aceptoras para que se produzca la conductividad tipo P. Pero producirlo, no, es un dolor de muelas, como no tienen una idea. Y dejen de producirlo. Todavía, si lo logras reproducir, todavía hay algo que se le llama cuidar la estabilidad. La estabilidad es qué tanto tiempo el material mantiene la conductividad tipo P, porque este material es tan caprichoso de que aunque tú le metas a la fuerza elementos para que genere huecos, tiende a volverse tipo N otra vez con el tiempo. Entonces dice, no, a mí no me gusta conducir con huecos, a mí me gusta conducir con electrones, ¿no? Y se pone sus moños y decae y de repente ya lo tienes tipo N. Entonces en un dispositivo pues sería tu fracaso, pues, porque sí. Lo tienes funcionando 2 días y al tercer día ya no va a funcionar. No, pues no. Pues no, es un fracaso total, ¿no? Entonces, pues tienes que buscar la manera de... Pero y el momento de hacerlo, cuando usted está en el laboratorio haciendo todo ese procedimiento, ¿cómo es que puede interactuar con moléculas, con partículas tan pequeñas y decir, ok, voy a hacerlo todo eso? ¿Cuáles son los procesos por los cuales puede lograr a cabo esa experimentación? ¿Cómo físicamente el mundo macroscópico, cómo lo puede hacer para que funcione en el mundo microscópico, para que funcione todo eso? Bueno, pues a nosotros no nos alcanza para vivir en el mundo cuántico, todavía no llegamos a la tecnología de Ant-Man y esos, ¿va? Así como para verlo realmente lo que está sucediendo. Entonces, básicamente lo que conocemos, yo creo, de nivel subatómico, pues está basado en las bases de la teoría de cómo funciona la interacción de infinidad de cosas con la materia, ¿no? Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo en primera instancia ciegas, de cierta manera. ¿En qué te basas para comenzar a hacerlo? Pues en cosas que ya hayan reportado anteriormente, ¿sí? Porque pues literatura hay. Entonces tú empiezas a ver, por ejemplo, qué elementos vas a meter, y cómo lo vas a meter y todo ese tipo de cosas. No puedes verlo así tal cual, qué es lo que está sucediendo, pero lo que haces es un montón de cosas que son muy frustrantes, créanme que lo experimental yo pienso que es parte de lo frustrante que tiene. Porque empiezas a ciegas a generar un material y haces un montón de muestras. Entonces ya dices, bueno, a lo que yo conozco y a mi experiencia, así es la forma correcta de hacerlo. ¿Qué es lo que sigue? Y caracterizar esas muestras y ver si lo que estás obteniendo es realmente lo que tú quieres. ¿Cómo lo haces? Pues utilizas utilizas técnicas de caracterización. Si quieres caracterizar eléctricamente, utilizas un efecto que se llama efecto Hall. El efecto Hall es uno de los efectos más antiguitos que se dio inclusive en materiales en bulto, así como tal. Hagan de cuenta que en el efecto Hall, cuando nosotros
hacemos pasar una corriente en un material en presencia de un campo magnético, ya lo vieron ustedes en su laboratorio de física moderna, inclusive hicieron una práctica sobre eso, se genera un campo eléctrico y por lo tanto se genera una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial se puede medir, y ustedes cuando miden esa diferencia de potencial es lo que se le conoce como voltaje Hall, ¿sí? Y ese voltaje Hall, por ejemplo, les da una idea de, por medio de ese voltaje Hall ustedes pueden calcular densidad de portadores, resistividad del material, movilidad de los portadores y el tipo de portador que era lo que les decía, si es electrones o son huecos, y eso lo haces por medio del signo. Si el voltaje Hall te sale con signo negativo, eso quiere decir que son electrones. Si te sale con signo positivo, significa que las cargas que tienes ahí son positivas y son huecos, por lo tanto. Entonces, no es tanto que tú estés interactuando o viendo a nivel, lo puedes ver incluso, no tanto así a nivel atómico y ver así los orbitales y todo moviéndose, pero pues hay técnicas, por ejemplo, la SEM, la TEM, que son básicamente de microscopios electrónicos, por medio de electrones, básicamente tú puedes conocer cómo es, o se generan imágenes de, incluso hasta alta definición, a nivel incluso nanométrico, ¿no? Pero hasta nano, creo que hasta nano llegas, o sea, sí, hasta que ahí. Usan el efecto túnel, ¿no? De la cuántica. Con los electrones y van haciendo como un barrido. Un barrido de la superficie y hacen como un tipo mapa de rebanaditas así. Y ya se va viendo en una imagen y se ve más blanquito así y la estructura, ¿no? Sí, y ahí te das una idea. Incluso pues sí se ve bien bonito, ¿no? Cuando te dicen, la estructura cristalina es hexagonal y tú, qué mentiras, ¿no? Sí. Pero ya cuando generas o ves una imagen de esas de alta definición, pues sí alcanzas a ver así cómo están acomodaditas las partículas en forma hexagonal y todo, y ya empieza a cobrar así vida lo que es las redes cristalinas que vieron todo el mundo en cristalografía, ¿no? Que dices, no es cierto, ¿no? ¿Cómo me voy a imaginar de que estos son puros cubitos así acomodaditos? No, pues ahí ya lo empiezas a ver un poquito, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, ahorita en los teléfonos celulares o en cualquier tecnología, se cree o se quiere llegar a que cada vez estén más pequeños, ¿no? Que cada vez sea más y más pequeño. Y justamente ayer lo que nos decía con los teléfonos que son, creo que Samsung, los que se doblaban, que también es importante, ¿no? Todo eso. Sí, pues la generación de nuevas tecnologías. Que era lo que te decía. Bueno, yo pienso que hoy en día la tecnología es muy vasta, pero pues el ser humano nunca está conforme y quiere seguir hasta obtener lo suyo, ¿no? Y yo decía que inclusive pues lo que sigue es esa parte, la tecnología flexible, transparente y pues las super pantallas, ¿no? A final de cuentas. Entonces, ahorita ya se empieza a hacer muchísima investigación sobre de eso. Lógicamente tiene que pasar, así como pasaron 100 años para obtener lo que yo les describía sobre el óxido de zinc, pues a lo mejor van a pasar 10, 20, 30, 40 años para ciertos materiales, estudiarlos y llegar a la aplicación en la tecnología flexible, ¿no? Y hay muchas cosas ahí que hacer. Por ejemplo, lo que les mencionaba de ese teléfono es que pues ¿por qué duró tan poco tiempo, no? A lo mejor los materiales que utilizaron no estaban lo suficientemente estudiados y no cumplían las especificaciones necesarias pues para tener esta aplicación continua. Yo tengo entendido que esos teléfonos llegaban a un punto donde se dejaban de funcionar simplemente. Sí. Entonces eso quiere decir que aún les falta estudiar qué es lo que está fallando por ahí, ¿no? Que eso no significa que no se vaya a llegar, se va a llegar porque se va a llegar. Porque inclusive, por ejemplo, una de las cosas que se quieren generar son las pantallas transparentes e incluso flexibles. La mayoría de todos los grandes de la electrónica, como lo es Samsung, LG, en su momento Toshiba y todo eso, ténganlo por seguro que al menos un prototipo de pantalla transparente y flexible ya tienen. Pero es un prototipo de laboratorio, a lo mejor es una pantallita así chiquita que ya funciona, ya se dobla, pero pues no, comercialmente aún no es viable, ¿no? Sacarlo, porque pues te van a vender una pantallita así en $1,000,000. No. O sea, lo que ellos hacen es sus prototipos. Mira, ya empezamos. Ahora hay que buscar un material más barato, un proceso más barato, esto más barato, hasta llegar al punto donde a lo mejor ya generan una pantalla de buen tamaño
que sea flexible y que ya te salga a lo mejor a 30,000 pesos. Y ya dices, a ver quién nos pague, porque es la novedad, ¿no? O sea, imagínense usted, pues no, te vendo un iPad flexible. No, yo lo quiero. ¿Cuánto vale? 50,000 y tienes que comprar la pila, la carcasa y la pantalla aparte, ¿no? iPhone. Entonces, está. Hasta que ellos no ven el hecho de que puede ser comercialmente accesible, pues hasta ahí lo sacan, ¿no? Sí. Sí. Y es que hay un montón ahorita de tecnologías que podemos saber que puede llegar, porque lo que ahorita tienen los ricos, posiblemente el día de mañana es lo que vamos a tener nosotros. Sus lujos de ellos, que tecnologías de ese tipo, cuando sean más accesibles, cuando haya más investigación y bajen los costos, los vamos a tener ahora sí ya el público comercialmente, ¿no? Sí. Como antes, por ejemplo, un profe me platicaba que creo toda la prepa se cooperó para comprar una calculadora. Una calculadora. Una calculadora, de esas de las que tenemos en el teléfono, de esas que cuestan 150 pesos científicas en la papelería. Y era que toda la escuela se cooperó para comprarla. Pues incluso yo pienso que una de las cosas más donde se puede ver más esa parte es en las pantallas, ¿no? En los televisores. No sé, pues antes acuérdense que tener una televisión de 70 pulgadas para empezar casi no había, pues porque los módulos de pantallas eran muy pequeños, ¿no? O sea, eran módulos de pantallas de estas que funcionaban con tubo de rayos catódicos. Era una cosa, yo la pantalla más grande que vi de esas fue que de unas 40 pulgadas. Me imagino a lo mejor había de más, no tengo entendido, en alguna película había una pantalla que hiciera, yo pienso, como unas 50 pulgadas, pero una cosota así grandota, ¿no? Sí. Después aparecen las pantallas planas, estas que están basadas a base de semiconductores, ya no a partir de tubo de rayos catódicos. Y al principio empezaron muy caras, no sé si se acuerdan, o sea, tener una pantalla plana era de ricos, o sea, 20, 30 mil pesos, y de los de aquellos entonces decían, no vale la pena, pero pues ya ahorita con 20, 30 mil pesos te compras una de 80 pulgadas, ¿no? Sí. Así. Y entonces, con internet, con todo, es más, hasta con Exo ya incluido. Sí, entonces todo. Yo pienso que eso es así como que lo importante del desarrollo de esta área de la física, todo, porque todo eso lo hace posible realmente. Hace posible que las cosas que ahorita a lo mejor son imposibles, mañana o pasado ya están aquí en la mano, ¿no? Ya la vas y la vas a comprar. Incluso ahora que empecé a escribir la introducción de la tesis, estaba leyendo un libro sobre física de semiconductores de por allá del 2007 de un autor que se llama Simon C. Y él hace referencia al principio, dice que la física de estado sólido es tan versátil, pero tan versátil, y más el área de semiconductores y tecnología, debido a que lo que hoy conocemos como lo mejor que hay, para mañana puede ser obsoleto. Sí. Y dice que para saber eso, incluso cita por ahí frases de famosos que no recuerdo ahorita los nombres por ahí, algún momento, no sé si le puso por ahí un cavernícola o algo así, no recuerdo cómo le puso en el libro, pero dice que alguien alguna vez debió de haber mencionado, no va a haber forma de comunicación más rápida que las señales de humo. Sí, de humo se ve. Sí, se ve rápido, ¿no? O sea, estamos de aquí al, no sé, cerro de por allá, ¿no? Guadalupe, ¿verdad? Guadalupe. Alguien prende humo y empieza a hacer, porque ellos me imagino que ya tenían como tipo señaléticas que hacían por medio de las cortinas de humo. Un código binario. Un código donde a lo mejor ya sabían lo que estaban diciendo, ¿no? Y lo veían rápido. Mira, ahí alguien se está comunicando. Dice que vayamos, ¿no? Qué emoción. Entonces. Y era una emoción, ¿no? Entonces él llegó a decir, no, esto es lo más rápido, porque si mando a alguien a ir hasta allá para que le diga esto, pues va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, aquí ahorita, pues también sabe, era un vato que prendía la carnita asada bien rápido, ¿verdad? Porque también aprender a fuego es algo difícil, ¿no? Y más en aquel entonces que no había encendedores. Ahorita un cerillazo y pum, prende la gasolina ni nada, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, eso era, para ellos era lo más fácil, y decía, no, pues nada, eso va a ser lo más rápido. Luego viene el desarrollo del telégrafo, donde la mayoría de la gente decía también que eso era como que el tope de las comunicaciones. El telégrafo, porque pues las señales de humo sí se ven en esta parte, pero recordemos que el telégrafo pues ya era a distancias muchísimo más grandes, ¿no? Y ellos también pensaron de que eso iba a ser la revolución última de la tecnología, pero no, después llegó el tubo de vacío, por ejemplo, donde
bueno, primero fue el cobre, ¿no? Las comunicaciones por medio de cobre, y ahorita también tenemos comunicaciones por medio de fibra óptica, ¿no? Que es ahorita lo más top que hay, me imagino, ahorita en transferencia de información, que no es otra cosa más que un tubito de vacío por ahí, por donde cual viaja, ¿no? La información. Y además de que cada vez se va aumentando la rapidez, sino también la calidad. Por ejemplo, en señales de humo, pues eran unas bolitas de señales de humo. Ya con el telégrafo, pues ya era poquillo más información. Es que cuando llegó el teléfono ya nada más era hablado, ya puedes escuchar directamente. ¿Qué tanto les decías? Nada, ¿no? Bueno, a ustedes no les tocó a lo mejor que estaban por allá cuando todavía se utilizaban los mensajes SMS. Estabas limitado a 50 o entre 50 y 80 caracteres, ¿no? Por mensaje. Entonces, ¿qué tanto puedes decir en 80? Pues es uno y luego otro y otro. Sí, aparte te salía a ver si te gastabas todo tu saldo. Y ya ahorita abres WhatsApp y le escribes una carta, un libro si quieres a alguien y se lo mandas, ¿no? Y si quieres saber más, pues una videollamada y ya puedes llegar. Sí, por ejemplo, pues sí, a veces se escuchaba feo, ¿no? En la llamada, ¿no? Oye, ahí como que mejor con una ouija, ¿verdad? Que andan en el inframundo. y ahora se escucha muy claro, o sea, la neta sí ha avanzado. Sí, no, fidelidad. La calidad, y bueno, eso es gracias pues al desarrollo que hemos tenido. Yo pienso que de lo más tangible que tenemos aquí, al menos a nivel en la Tierra, pues es el desarrollo de esta área de la física. Que vamos por más, ¿no? Bueno, me incluyo ahí porque espero estar un rato ahí en el desarrollo de pues algo de investigación, ¿no? Porque pues es que también, como es tan vasto, realmente qué tanto puedes aportar, pero yo pienso que un poquito que aportes es algo, al menos en lo personal, muy gratificante, ¿no? De decir, mira, publicó un paper. Se siente y luego que lo citen se siente bien, ¿no? Y eso, cuando te llega la primera cita, o sea, publicarlo es un plus para ti, porque te sientes así bien cómodo contigo mismo y dices, mira, lo publiqué, algo que a lo mejor yo en su momento cuando entramos a la licenciatura lo vemos como algo muy difícil. Sin embargo, ya lo hiciste y dices, bueno, ya lo publiqué, te vas bien contento a tu casa y traes esa satisfacción un par de días. Y ya dices, pero te llega tu primera cita y dices, mira, alguien está leyendo mi trabajo y ya me está citando, ¿no? De alguna manera. Dices, no, eso sí está rindiendo, ¿no? Y les digo que vamos por más en el sentido de que, pues acuérdense que también ya llega la carrera espacial, ¿no? Sí. Entonces, para eso se requiere desarrollo de un montón de cosas, tanto, bueno, yo pienso que lo primordial es el área de combustibles, eso ya más de químicos y ese tipo de cosas, para pues lograr poner los naves espaciales, lo que sea en el espacio, ¿no? Así como tal. Pero también entra el área de materiales, para crear materiales para ese tipo de naves, para ese tipo de vehículos, ¿no? A final de cuentas, que toleren, o sea, flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, el James Webb pues se tardó como 20, 30 años. Y ya ves de que es un origami, pues se expande. Y pues se ocupan materiales que aguanten eso. La flexibilidad como tal. Y el diseño, inclusive, porque todo eso de que lo hayan hecho de esa forma, pues fue el estudio de alguien que se dedica al diseño de sistemas con ciertos parámetros y metió un montón de factores, no puedo ni imaginar. Y pues él dijo, esta es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y luego después entran los ingenieros, porque a final de cuentas yo pienso que el trabajo de los físicos es dile a los ingenieros que puede funcionar y los ingenieros se encargan de hacerlo, de llevarlo así, de ser tangible como tal, ¿no? Entonces, pues es un trabajo donde hay una gama y una infinidad de posibilidades y a lo que se puedan dedicar, no nada más a dispositivos eléctricos, puede ser un montón de cosas, hay súper duros, hay ahorita lo que están de moda que son los biomateriales, ahorita lo que está mucho, pero mucho, muy de moda es lo nano. Todo lo que tenga la palabra nano, vende mucho, ¿no? O sea, hemos llegado a tal nivel o se ha llegado a tal nivel dentro de esta área de la física donde, bueno, yo les platicaba ahorita, ¿no? De las dos capas que se ponen así empalmadas, una N y una P, pero pues regularmente la mayoría de ellos son películas delgadas y tienen, por ejemplo, son dispositivos a lo mejor de 1 centímetro por 1 centímetro o más pequeñitos, pero sí son visibles, pues, por ejemplo, así verlos. Se ha llegado a tanto donde incluso han generado de este tipo de uniones uniendo una nanopartícula con otra nanopartícula, o sea, a nivel nano así generan una unión PN a nivel nanométrico.
Entonces todo eso vende demasiado. Sí, ¿no? vende. O sea, lo de las nanopartículas de plata, por ejemplo, que hacen por ahí también para cosas que tienen que ver con matar bacterias y ese tipo de cosas. Hay un montón de aplicaciones en materiales, la verdad. O sea, no se limita nada más a lo electrónico. Es vasto. Muy vasto. Sí, y también ahorita está muy famoso, o hay mucha, de eso sí hay mucha divulgación que he visto, y es acerca del grafeno, que también es un material, ¿no? Tuvo su auge bastante. Bueno, son los materiales que se llaman bidimensionales, ¿no? En un principio nada más era el grafeno, pero pues se supone que ahorita ya salieron de que también otro tipo de elementos pueden cumplir con esa condición, porque acuérdense, básicamente el grafeno es carbono. Sí. Es un arreglo de átomos de carbono. Lo único que es nada más, es una capa de átomos. Se le conoce como bidimensional porque tiene el espesor de un átomo nada más. Es como si agarráramos, no sé, un paquete de átomos como las cajitas de los huevos, estos cuando las tienen así acomodaditas, que cada cajita fuera una capa, pues agarran una nada más. Este es carbón y este es grafeno, ¿no? Ya lo separamos. Entonces esa es la diferencia nada más. El detalle es, yo pienso que, o por lo que en algún momento creo que recibieron el Nobel, ¿no? Algo así, no recuerdo, que los chavos estos que hicieron reportaron el grafeno, es el proceso que tuvieron que hacer para precisamente agarrar nada más esa cajita y ponerla una solita, ¿no? Ese es el proceso, que es un poco difícil. Ya hay un montón de técnicas por ahí reportadas de que cómo se hace para hacer ese tipo de, se le puede decir como de capado, de capas así, y pues ir generando las capas de grafeno. Pero se supone que ya no nada más es el carbón, no nada más es el grafito, sino que también el silicio. Dicen que ya el siliceno. Yo oí que como descubrieron el grafeno, era con rayaron así con un lápiz, un papel, una cinta, se la pegaron, total de tantas arrancadas que le dieron que quedó del espesor de un átomo. Sí, eso dicen. Eso cuentan las malas lenguas, ¿no? Sí. Es que no puede ser así como que tan fácil, ¿no? Sí, exacto. Yo me imagino que es nada más una asimilación del proceso que hicieron, porque pues si no, pues todo el mundo estaría haciendo. Es como, yo lo veo así más como la analogía de lo que hicieron. Ándale, exactamente. Porque pues, no manches, pues ya todo el mundo ya tuviera un grafeno ahí, ¿no? No, o sea, ya se hubiera desarrollado bastante. Sí, hay muchísima investigación en grafeno, pero pues es parte de él, ¿no? Sí, pero pues al final termina siendo más bien como una forma de llamar atención, algo populista. Claro. Como lo de Galileo Galilei cuando lanzó que los puso en la torre de Pisa. Para llamar la atención. Sí, y tú que le cayó una manzana en la cabeza también, que posiblemente ni siquiera pasó. O sea, no pudo haber sido un durazno, no, o sea, una sandía. No, se muere y se acaba la física. Sí, entonces, es parte de, entonces sí, les digo, bueno, eso del grafeno, pero que incluso tuvo su auge, aunque ya ahorita ya está un poco, pues son como todos los temas, pues hay temas que llegan en su momento, tienen su apogeo y luego tienen su bajón, llegan a su apogeo y luego tienen su bajón, ¿no? Y eso pasa en todas las áreas de la física. Incluso, por ejemplo, ¿por qué dejó de estar de moda el estado sólido? El estado sólido tuvo, por ejemplo, su apogeo así, no en innovación, porque el estado sólido sigue innovando muchísimo y eso lo podemos corroborar con cada una de las tecnologías nuevas que van saliendo, ¿no? Pero, como decían ustedes al principio, ya no se le da tanta divulgación, ya no aparece tanto en las noticias ni nada de eso, ¿no? Tuvo su apogeo en el 2014, si mal no recuerdo, cuando recibieron un premio Nobel por la creación de luz del LED azul. Ese fue el premio Nobel del 2014. Ahí tuvo como un boom, ¿no? ¡Pum! Estado sólido para acá, estado sólido para allá, estado sólido para allá. Pues dura un año, reciben el nuevo premio Nobel, no sé cuál fue el que siguió, y pues se olvida, ¿no? Sí, está bien, el anterior ya se olvidó. Yo no sabía del Nobel, o sea, yo no me acuerdo cuando aparecieron los LED azul. O sea, de que ahorita cualquier morrita tiene en su cuarto una LED que con el control y hasta con el teléfono. Y tiene todos los colores. Claro, no, pues el azul fue el más difícil de realizar, porque pues existían los demás colores, existían los rojos, existían los verdes, existía el amarillo también. Y pues eso también, incluso hasta en eso abre la pauta a la tecnología, porque por ejemplo a ustedes no les tocó esa parte, pero nosotros, bueno, yo cuando estaba en la secundaria utilizaba unas cosas que se llamaban Dixmans.
Era tu... el DVD, ¿no? Era Sí, literalmente una cajita así donde metías un CD y traías música, ¿no? Y ya ponías tus audífonos. Era nuestro iPod, era nuestro teléfono, era lo que fuese, ¿no? Entonces, esos Dixmans, o igual que la mayoría de los microcomponentes por ahí de a lo mejor de su mamá o de su abuelita que tienen por ahí en su casa, que eran unos esteriozotes así grandotes que se les metía disco. Sí. De vinilo, ¿no? Sí. No, pues no de vinilo, ya los de vinilo es pues otro funcionamiento, pero ya cuando era el CD, ¿no? Sí. Entonces hagan de cuenta que ese CD se leía por medio de un láser rojo. Sí. Entonces tú podías, antes de que apareciera el MP3, a lo mucho le podías meter 20 canciones, 19, dependiendo de qué tan grandes eran. Porque pues era era su capacidad de eso, ¿no? Entonces se da el brinco a cuando aparece el LED azul, es donde aparece el Blu-ray, si lo conocieron ustedes, porque es donde se da así como que un boom del HD, las películas en Super HD y todo eso. Sí. Y eso fue gracias a que ahora los lectores, en lugar de utilizar el láser rojo como tal, utilizaban un láser azul. Y el láser azul, acuérdense que en el espectro electromagnético, el rojo tiene una longitud de onda más grande que el láser azul. El azul tiene una longitud de onda más pequeña. Al ser su longitud de onda más pequeña, la capacidad de almacenamiento se incrementa. Entonces es por eso de que la creación de los LEDs ha sido tan importante, porque conforme ustedes tengan una longitud de onda más corta, ustedes acceden a mayor capacidad de almacenamiento. A lo mejor tienes a más definición en las imágenes, todo eso pues. Entonces es importante, ¿no? Y eso fue en el 2014, fue el premio Nobel del 2014. Pero estos chavos desde el 99 ya lo tenían hecho, ya lo habían hecho. Lógicamente no, a lo mejor les faltaba, era lo que les digo, es un prototipo de laboratorio que pues no lo puedes llevar comercialmente, ¿no? Sí. O sea, en el 99 a lo mejor un LED de eso, si lo hubieran sacado, les valdría lo que les decía, ¿no? 500,000 pesos un LED, no lo va a pagar, ¿no? Y ahorita vas y lo consigues en unos 50, en un peso, ¿no? Sí. Entonces, compras varios y cada uno te lo dan 50 centavos. Compras la tira de LED así completa, esa la que decías tú, que cambia, hasta con un control cambia los colores y todo eso. Y te vale 50 pesos. Ahí en la Fayuca. En la Fayuca. De su mejor confianza, ¿verdad? Sí, antes lo complicado que era para hacerlo, ahorita en cualquier tianguis ahí se pueden encontrar señores y señoras vendiendo focos LED por todos lados. Aunque eso también hay que tener muchísimo cuidado, porque pues como todo, ¿no? O sea, una cosa es la tecnología y otro es quien la reproduce, y la reproduce para sus intereses, ¿no? Porque, por ejemplo, los LEDs, para empezar, tienen que ser de cierto tipo de materiales para que emitan en una longitud de onda dada. Pues verde, amarilla, roja, azul, lo que ustedes quieran. Pero eso se le llaman LED, podemos nombrarlos como LEDs originales, porque la emisión se está haciendo realmente del material del que está hecho el LED. Sin embargo, hay muchos que usan transillas por ahí. Lo que hacen es que agarran el LED más barato, que emita en la longitud de onda que sea, pero le ponen capuchones de colores. Entonces pues tú dices, es azul, el LED amarillo abajo. Entonces, no, sí, o sea, entonces. En las series de Navidad, cierto. Sí, no, mi mamá sí tiene unas que sí son LED, que tienen así hasta el vidrio y todo, es un material transparente y no, sí brillan así. Y tiene otra serie que son así como un huevito, pero sí están pintadotas porque se tallan y ahí se ve ya cuando brilla amarillote el filamento. Claro. Entonces le ponen el capuchón y ya tú dices, ¡ay, rojo! Puede ser amarillo o del color que sea, no, o azul, nada, pero es amarillo. O hay otros que inclusive, por ejemplo, le ponen un material arriba, también como un tipo cerámico, arriba del dispositivo que está, se le llama luminiscendo, porque se llama luminiscencia. Está luminiscendo, entonces le ponen un tipo de material que es como un cerámico y también emiten otro color. Lo que hace era lo que me refería, que tenía como una pinturita y que ya se tallaba y es amarillo. Sí, entonces y eso es de preocupación, porque por ejemplo las pantallas que están basadas en LEDs, pues lógicamente les tienes que meter LEDs que sean lo que yo les dije ahorita como originales, ¿no? Que realmente sean de los materiales necesarios para que emitan en esa longitud de onda.
Sí, entonces eso hace que la pantalla, la imagen se vea más bonita, más nítida y todo ese tipo de cosas. Y ahí entran otras cosas de otros materiales, de otros dispositivos importantes que son los transistores. Al final de cuentas, el transistor es qué tan rápido puede prender o apagar un píxel de tu pantalla. Y entre más rápido prenda y apague, tú tienes una mayor calidad de imagen, más Y como digamos los fotogramas, que tantos caben en tanto tiempo. Exactamente, ¿no? Eso. Y pues tu imagen es más limpia, ¿no? Y es que no nada más es el hecho de que tú vayas creciendo, que la capacidad de juntar píxeles, ¿no? Estábamos en 1080, creo que era, ahorita ya están el 4K, que es el 4000. Creo que ya hay 8K, que es 8000 píxeles, o sea, es una cantidad exagerada, pero no basta con eso, no basta con ir incrementando la cantidad de píxeles, también tienes que trabajar en la velocidad de apagado y encendido de los píxeles para que la calidad de imagen sea muchísimo mayor. Y ahí entran en juego otros dispositivos semiconductores que son los transistores. Y no, o sea, es una infinidad así de cosas puedo mencionar. O sea, casi todos los dispositivos electrónicos son de estado sólido, ¿no? Al final sí. Órale. Sí, pues muy completo esto. Sí, de todo, aeroespacial tecnología que uno tiene en la sala de su casa y no sabe ni qué, ¿verdad? Sí. Entonces, ya saben, otra rama más de la física por si quieren estudiar. Bienvenidos y bienvenidas sean todas las personas que quieran estar aquí. Pues muchas gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Por esta plática, estuvo muy interesante. Sí, los felicito mucho por esta iniciativa que traen de este podcast. Espero y les siga yendo muchísimo muy bien y que sigan trayendo gente. Yo pienso que pues de todas las áreas para que que la gente sepa de que no nada más es astronomía, en mi caso estado sólido y así, todavía falta partículas, todavía faltan ciencias nucleares, todavía falta un montón de cosas, ¿no? Entonces esperemos y puedan tener la oportunidad de traer al menos una persona de cada una de las áreas y pues que enriquezcan bastante su contenido. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por ver. Y por cierto, se nos olvidaba un saludo a nuestros sobrinos. Sí. Es que le dicen tío Stickman. Tiene sus sobrinitos. Sobrinitos aquí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Adiós. Bien.